Abramos nuestras Biblias, vamos a leer en el Salmo 14, vamos a leer del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3. ¿Amén todos o amén casi todos? Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú tienes que enseñarnos en esta tarde. Que podamos, a través de tu Espíritu Santo, asimilar la enseñanza de hoy. Que no haya en nuestra mente principalmente algo que esté interponiéndose entre tu palabra y nosotros, Señor. Quita todos pensamientos, esas preocupaciones, esas desviaciones que tenemos, que podamos dejarlas afuera y que nuestra atención esté únicamente en lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tanto en el Salmo 14 como en el Salmo 15, ambos salmos son autoría de David. Los escribió el rey David. Pareciera que cuando estudiamos el Salmo 14 y el Salmo 15, que son los que estamos viendo hoy en esta tarde, hay dos caras. Pareciera que hay dos caminos. Pareciera que hay dos opciones. Al leer ambos, o encontramos un problema y encontramos una solución, una salida, como lo veremos al final. Al leer el capítulo 14, descubrimos que el Salmo no ha perdido actualidad, puesto que la situación principal que plantea es tan válida hasta el día de hoy. Trasciende tanto que el escritor de Romanos lo cita en el capítulo 3, versículos del 10 al 12. Exactamente vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, encontramos, decía, en el capítulo 3 de Romanos, dice la Escritura, si lo vemos, como está escrito. O sea, el autor de Romanos cita el Salmo 14 y dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Mire qué fuerte la expresión que usa el escritor de Romanos. O sea que si usted se desvió de Dios, si usted se está desviando de Dios, a Romanos lo que lo define como un inútil. O sea, ¿y qué es un inútil? Es un inútil que todo lo que hace no le sale bien, pues. Esa es la realidad, pues. Por más que se muere, como es inútil. Entonces dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. O sea, no son útiles, pues. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el autor de Romanos.
¿Cuántos años habían pasado desde que el salmista escribió, que David, hasta Pablo que escribió Romanos en el Nuevo Testamento? Pues habían pasado muchísimos años. Ahora, ¿quién duda que lo que se detalla en el Salmo, en los versículos del 1 al 3, no tiene validez hasta el día de hoy? ¿Quién puede dudarlo? Sí, cuando nosotros leemos las palabras que están escritas en este Salmo, son tan actuales como cuando las escribió el rey David. Son tan actuales como cuando las volvió a citar Pablo en Romanos. Son tan actuales hasta el día de hoy. Aquí, cuando estamos hablando del necio, ¿a qué se refiere la palabra? Preguntaría. Indudablemente se refiere al ateo. Ateo es una palabra compuesta, donde A es sin y teo es Dios. Al unir la palabra encontramos sin Dios. El ateo está directamente relacionado con el impío. Ateo se relaciona directamente con el impío. Y si definimos impío como aquel que actúa fuera de los caminos de Dios y se inclina totalmente al pecado y al mal. Eso es precisamente lo que nos está describiendo los versículos del 1 al 3 en el Salmo 14. Y es que ese es el comportamiento. Es que esa es realmente la actitud de alguien que está alejado de Dios. Alguien que no cree en Dios, alguien que está alejado de Dios, pues su comportamiento no es el comportamiento más correcto. Siempre el mal lo va a atraer, siempre lo malo lo va a disfrutar, siempre va a estar mirando hacia donde esté y puede desviarse y encuentre el mal. El versículo 4 describe al ateo que hace lo malo. Dice el versículo 4, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Jehová no invocan. Se pregunta él. O sea, tan malos, dice, que ¿cómo que se están? Para ellos es igual desayunar que hacer el mal. O sea, no les afecta mucho, ¿verdad? Dice que cierren los ojos ante la evidencia de la verdadera existencia de Dios. O sea, la evidencia de Dios está allí, se puede palpar. Si ustedes estuvieron, creo que el domingo fue que vimos el Salmo 8, creo que en el Salmo 8 fue que les dije que cómo podíamos nosotros disfrutar de la creación, y que la creación está a la vista de todos nosotros. Que la creación esté en los cielos, que la creación esté en el mar, que la creación esté en las aves, que la creación esté en la naturaleza. Que podemos nosotros encontrar a Dios en todos esos lugares y decir cuán grande es Dios en las estrellas, en lo infinito del firmamento. En todo eso podemos encontrar la evidencia de la existencia de Dios. Pero el ateo, el necio, dice no hay Dios. El ateo indudablemente se convierte en un necio. No hay duda que al final su muerte será la condenación eterna. No le queda más. Porque oportunidad ha tenido para poder creer en el que creó los cielos y la tierra. Oportunidad ha tenido, por lo menos en este país. Nadie puede decir que no se le ha predicado el Evangelio. Nadie puede decir que no ha visto una Biblia. Nadie puede decir que no ha escuchado un programa donde hay una predicación. Nadie puede decir que no ha ido a una iglesia donde se predique que Cristo vino y que estuvo acá y se sacrificó por cada uno de nosotros. Que se lo han predicado probablemente de una manera equivocada, esa es otra cosa. Para eso tiene que ir a la palabra de Dios para ver cuál es la doctrina correcta. Y la doctrina correcta está en la palabra de Dios.
La doctrina correcta está en estudiar la palabra de Dios. También encontramos dentro de todo esto el ateo práctico. Y ese ateo práctico es el que está entre nosotros, ¿sí? Está en las iglesias. Allí está el ateo práctico. ¿Y sabe cuál es el ateo práctico? Este es aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Sabe qué es lo aprobado, sabe qué es lo agradable para hacer y no lo hace. Y esa también es una forma de negar a Dios. Cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos negando la existencia de Dios. Estamos haciendo como que no le creyéramos, es rebelde, no cumple con las ordenanzas de su palabra. En eso se distingue. Si tú no haces la voluntad de Dios, indudablemente eres como un ateo declarado. Definitivamente. Y note, el ateo no es que no tiene fe. El ateo tiene fe, pero no en Dios. No ha puesto su mirada en Dios. Pero sí, él tiene fe de lo que él hace, él tiene fe de lo que él cree. Él en su opinión es sabio. Él cree en muchas cosas, cree en su trabajo, cree en sus bienes materiales, cree en todo eso. Su discernimiento es limitado, indudablemente, porque él solo cree en él, prácticamente, no medita en el daño que puede hacer a otro. Él no está en eso. Veamos 5 características del que no cree en Dios. Usted las va a ir descubriendo. Veamos en el versículo 1. Vaya al versículo 1 y vamos a ir descubriendo las 5 características. Y usted me dirá cuál es la primera. Allí está en el versículo 1. ¿Cuál es la primera característica? En cada uno de los versículos, del 1 al 5, vamos a encontrar las 5 características. Pero usted me tiene que decir la primera. ¿Cuál es la primera característica? ¿Cómo está escrito allí? No, pero la característica. Dicen, no, hay Dios. Ahí está claramente identificada la característica de esa persona. Desde ahí es necio. Pues no quiere ver, no quiere ni oír, no quiere pensar, no quiere observar toda la evidencia de la existencia de Dios. O sea, se niega, la tiene en sus narices, pero se niega a creer en eso. Él está buscando otras explicaciones. Los científicos están gastando millones de dólares. ¿En qué? En buscar el origen del universo. Pero son cantidades de dinero exorbitantes que están gastando. Sus viajes interespaciales no son más que una búsqueda de eso. ¿Y hasta dónde pueden llegar? Dígame usted. Más allá de Marte, creo. Bueno, han llegado con la sonda, han logrado llegar hasta algún lugar, pero un avance que dijéramos que pueden viajar y decirnos cuántas estrellas hay en el firmamento, cuántos planetas hay, cuántas galaxias hay. No pueden. No pueden. Y se gastan millones de millones en eso. Y dicen no hay Dios. Cuando están viendo la grandiosa majestuosidad del universo. Dice Neil Armstrong que cuando vio eso, quedó deslumbrado. Este fue el primero que fue a la luna, uno de los 3. Y dice que cuando él vio el firmamento, las estrellas, y dijo él para sí, no hay duda que hay un Dios. Solo alguien así pudo haber hecho algo tan perfecto, tan exuberable, tan infinito, que es Dios. Un hombre dedicado a ese tipo de trabajo, pero que al final tuvo que rendirse ante la majestuosidad del universo.
Veamos la segunda característica. Búsquela en el versículo 2, a ver si ya la tiene. ¿Cuál es la segunda característica? Ya te estás riendo, Wilber. ¿Cuál es? No había ningún entendido que buscara a Dios. No hay uno que busque a Dios. El necio no busca a Dios. Así de sencillo. Es grave, porque nuestro Creador solo observa desde los cielos y observa al necio, al que se proclama que no hay Dios, y lo observa en su forma de actuar. ¿Cuál es su forma de actuar? Su forma de actuar es totalmente terrenal. Su forma de actuar es totalmente en busca de la satisfacción de lo material. Para él, lo que se ve, lo material. Busca los placeres, busca darse placeres, busca sentirse bien en eso, en los placeres. Es irresponsable. Como dicen en un dicho popular, es como un macho sin dueño. Pero aquí no hay ninguno, ¿verdad? Veamos la tercera característica en el versículo 3. Ya lleva dos. Vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3. Vamos a ver quién se atreve, además de Will. Sí. Cerca, pero ahí está. Ahí lo dice. ¿Ah? ¿Ah? No. Eso es. La tercera característica es que el necio tiende a desviarse del camino con una gran facilidad. ¿Y sabe por qué se desvía del camino? Porque está con un pie adentro y con un pie afuera. Está aquí y está mirando lo que sucede en la calle. Ya les he contado que en una misión que yo tenía en Suchitoto, en esa misión me quedaba a la orilla de la calle y habían dos ventanas que daban exactamente a la calle que va hacia Puerto San Juan. Y para mí era un problema, no como aquí, que mantuvieran la atención, porque ellos estaban principalmente preocupados por lo que pasaba afuera. Y en diciembre ellos celebran sus fiestas patronales, igual que aquí. Y pasaban ahí, se oía acá chin, 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 ¿verdad? En las calles, y ellos estaban más preocupados por lo que pasaba afuera. Otra característica que tenían es que, o tienen, la ciudad es turística y los que llegan son turistas nacionales y llegan turistas extranjeros. Y los lugares de comida, los restaurantes que existen, son para ese tipo de turismo. Tienen también sus discotecas, tienen su forma de divertirse el que anda en turismo, ustedes lo saben. Ese andar en turismo es andar en un relax. Y indudablemente los turistas, algunos, ¿verdad? No andan como deben andar, andan en sus cosas, no creen en Dios probablemente, o si creen en Dios, pero no son parte de la familia de Dios, y los que vienen de fuera a veces a saber. ¿Saben cuál es el problema de ellos? Limitados en sus recursos económicos, muy limitados. Parte de la población viviendo del turismo, porque quienes trabajan en los lugares, en los restaurantes, viven de eso, del turismo. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que ellos están viendo cómo el turista, el que gasta, el que anda el dinero en la bolsa, se divierte. Y ellos quieren hacerlo igual. Imagínense qué mentalidad, ¿no? No, si alguien que viene del exterior viene con una gran cantidad de dinero dispuesto a gastarlo.
Y ellos apenas alcanzan a ganar, a veces ni el mínimo. Pero les encanta estar ahí. Cuando ven que pasan los turistas, están ahí. Y para mí era un problema. Porque estaba a la orilla de la calle. No sé si aquí sucedería el mismo problema o lo tuvimos cuando estábamos allá. De seguro lo ha de haber tenido el pastor cuando estábamos allá y tenían vista para la calle, porque sí tuvieron en un momento vistas para la calle. Han de haber estado en el culto y viendo lo que pasaba en la calle. Gracias al Señor que todos están viendo por acá y no tienen más. Lo único que les queda es dormirse. Algunos ya dormidos, ya no hay problema, ¿verdad? Pero se desvían, se apartan del camino, no buscan cumplir con los mandamientos. A la menor oportunidad se apartan del camino y no solo lo hace él, esta es otra característica. Fíjese que el necio, que equivale también al ateo, no se va él solo, siempre se lleva a otro. Venid, que en la iglesia iba a estar. Yo voy al Platense a las 3. ¿A que se le parece conocido? ¿Va? ¿Ah? Y allí sí hasta le invitan. Yo te voy a pagar la entrada. ¿Verdad que sí? Pero aquí, mire que le invitan a un budín o algo por ahí. No quieren traer a otro para que venga aquí y estemos estudiando la palabra. Pero fácilmente, y el peor pecado que cometen es llevarse a otro. No se van solos, siempre quieren llevarse a otro. Veamos el cuarto. Ya prácticamente la cuarta característica ya está dada. Ya la vimos en el 3, pero en el 4 la vamos a reafirmar. Ahí está. A flor de piel está. A ver. No tienen discernimiento. Imagínense. Esa es una característica. No tienen discernimiento. No piensan. No medita en las consecuencias de sus actos. Va por el camino solo en busca del placer, y no del placer de otros, sino del suyo propio. Va en el camino de lo fácil, le encanta lo fácil. No mide las consecuencias de sus actos. Por ahí quedan hijos sin padre, porque a él solo le gusta divertirse, pero no mida sus consecuencias. Está expuesto constantemente a las adicciones, porque eso sí lo aprende fácil lo aprende. Aprende fácilmente a fumar, aprende a tomar, aprende a drogarse, aprende a bailar, eso sí fácilmente lo aprende. Pregúntele un versículo de la Biblia. No le voy a preguntar, pero pregúntele un versículo de la Biblia. No lo sabe. Está expuesto a las adicciones, a las enfermedades por su promiscuidad. Está expuesto a cometer actos de intolerancia. No tiene discernimiento, no piensa, se vuelve brusco y entonces es lo que vemos a diario en la televisión. Porque, ¿saben? Hoy está, eso, los actos de intolerancia es algo, hoy es complicado. Si usted no tiene discernimiento, tenga cuidado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero si usted rápidamente dice, no, es que yo soy de mecha corta, ¿va? Y usted inmediatamente, y si tiene un problema en un vehículo con otro vehículo, o una moto con un carro, usted inmediatamente resulta, o una intolerancia con un peatón o algo, lo filman. Pero no solo eso, lo suben a la red. Y saben, lo van a traer. Pero como usted no piensa en las consecuencias, piensa hasta después, no, dice que él me ofendió, es que me dijo, me sacó a mi mamá, y yo por eso me molesté y me enojé. Y no tiene discernimiento, no piensa, no analiza. Y por esa falta de discernimiento, el necio tiene un futuro incierto. Óigame bien, la falta de discernimiento hace que el necio tenga un futuro incierto.
Y aquí va la siguiente recomendación. Señorita soltera, ¿verdad? Si tú conoces a alguien con las características que ya hemos visto y te fijas en alguien con estas características, no soy profeta, pero te puedo anticipar que vas directamente al fracaso, que vas a sufrir y hasta vas a llegar a exponer tu vida, porque eso se ve. A diario aparecen en los periódicos que señoritas han sido asesinadas por sus compañeros de vida. E igual, ¿no? Señor caballero, si tú conoces una señorita con estas cualidades, ¿verdad? Que no son buenas, igual vas al fracaso y vas a sufrir. Imagínese, usted se relaciona con una persona así y tiene un hijo. Imagínese qué problema en el que se metió. Esa persona no es responsable. Esa persona actúa de manera diferente. Esa persona se desvía fácilmente y no tiene discernimiento. No se hace responsable. Pero veamos la característica número 5. Esa la vamos a encontrar en el versículo 4 siempre y en la 6. A ver. Hoy está más difícil. ¿Qué pueden deducir de los versículos 4 y el 6? Del 6 principalmente, vaya. ¿Mande? No, por ahí no. Ahí está. ¿Sí, Will? No. A ver. Hoy andan lejos, si jugamos helado tibio y caliente, andan helados. Ni tibios andan. A ver. Ajá. A ver, sí. No. Allí está, en el 6. ¿Ah? Bueno, no le oigo, pero por razones de tiempo dice la Escritura. Del consejo del pobre se han burlado. O sea, ellos se aprovechan del pobre. Por eso les decía, el 4, devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Ellos se aprovechan del necesitado. Como son irresponsables, entonces ellos no disciernen. Dice Isaías 32:6, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. O sea, se burla. El impío es aquel que se burla de las cosas santas. Para hablar escarnio contra Jehová, dejando vaciar el alma hambrienta, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Esa es la última característica que ellos presentan. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 25, en el versículo 25 encontramos esto. Dice la Escritura:
no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Estaba hablando, Abigail está hablando de David. De Nabal está hablando, porque conforme a su nombre así es. O sea, él era perverso. Él se llama Nabal, Nabal significa insensato. Y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, ¿cuál fue el por qué David se enojó con este insensato llamado Nabal? Sucede que cuando David estaba formando su ejército, que era alrededor de 600 hombres, cuando era el momento de cuidar al ganado, de trasquilar al ganado, siempre habían hordas de filisteos o de cualquier otra tribu que intentaban dañar. Entonces David se tomó el trabajo de cuidar todo el ganado de Nabal para que no le sucediera nada. En uno de esos tiempos, llega donde Nabal y le llega a decir que si le puede regalar algo a sus hombres que estaban necesitados de alimento. Él mandó una comisión. Y en palabras casi así le mandó a decir Nabal, ¿y quién es ese David? Alguien que anda huyéndole, alguien que es un criminal, alguien, bueno, le mandó a decir hasta ahí. Cuando David se enteró, David se enojó, tomó a su ejército y se fue directo. Y dijo, no, y se acaba él y se acaba toda su casa. Y en eso es que aparece la esposa de se adelanta a los acontecimientos y ella sí tiene discernimiento. Ella fue y le fue a pedir, le llevó alimento y le llegó a decir que tuviera misericordia de su casa. Nabal estaba bien borracho, ni cuenta se dio de lo que había pasado, porque el necio así es. Muchas veces no se da en cuenta en las condiciones en que está, comete muchos errores. Como está sujeto a adicciones, está sujeto al alcoholismo, por decirlo así. Y le dijo la esposa de David, la esposa de él le dijo, no le haga nada, mi señor. Él es perverso. La historia es que al final no le hace nada, David se va y la señora, cuando el hombre está de goma, le cuenta. Y en la gran goma que tenía y la aflicción que le dio un derrame cerebral y pocos días después murió. Por su insensatez, por su falta de discernimiento, por su falta de temor a Dios. Muchas cosas de esas pueden pasarnos. Muchas cosas de esas pueden sucedernos. Ahora, veamos los riesgos de la necedad, porque también tiene sus riesgos. El primero de ellos es que el necio que llega ateo, que se identifica con el impío, y espero que todas estas características que estoy dando aquí no sean de ninguno de los que están acá. Pero que si hay uno acá que tiene esas características, que por favor tome conciencia de que debe cambiar, de que debe mirar hacia Jehová, hacia el Señor. La primera de los riesgos de ser necio es que se inclina a la idolatría. Tiende a adorar lo creado, pero no al Creador. Oiga bien, tiende a adorar lo creado, pero no al Creador. Acá podemos identificar al que ya les dije, al ateo práctico. Eso está aquí. Está aquí. Él dice que está aquí, que cree, pero vive como que si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque no obedece su palabra. Parte de lo que predicó el hermano Brizuela Padre aquí no es parte de su vida. Y está aquí.
se beneficia de nosotros, se beneficia de Dios. Pero parte de lo que les predicó el hermano, para él no cuenta. Ese es parte del ateo que está ahí práctico. Vive como si Dios no existiera. Aunque viene a la iglesia, su corazón está fuera de la iglesia. Él vive por lo material. Él vive por sus propios deseos, por sus propias metas. Es sabio en su propia opinión. Para él lo más importante es su familia, su trabajo, su profesión. Él es eso. ¿Ah? Su vehículo, todo eso lo adora. No ha considerado que todo eso que tiene es porque Dios se lo ha dado. Es porque Dios se lo ha permitido. Si no, no lo tuviera. Esas eran partes de sus deseos, eran partes de sus oraciones. Y ahora que las tiene, para él es lo prioritario. Pero cumplir con las ordenanzas del Señor, eso no. Por eso, el segundo riesgo que corre el ateo, el necio, el ateo práctico es que tiende a la desobediencia. Se vuelve arrogante, se vuelve descuidado, es sabio en su propia opinión, es orgulloso. Y ahí nos habla Proverbios, nos habla y nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 13, versículo 10, nos dice lo siguiente. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y también nos dice Proverbios 10:21, nos dice lo siguiente. Proverbios 10:21 nos dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Ahí está. Ahí nos lo está planteando la palabra de Dios. No miden las consecuencias de sus actos, actúan por impulso, no están viendo a Dios. Ahora, el tercer riesgo es que el necio se inclina a la ira pecaminosa. El necio se inclina a la ira pecaminosa por no poder controlar su carácter. Se vuelve irritable, se vuelve explosivo y se vuelve grosero. ¿Por qué se vuelve grosero? Porque no admite la corrección, no admite el consejo, no admite la reprensión. Él sabe lo que hace, él sabe en lo que está. Él, bueno, en lo que es teología, él está superior a los demás, no necesita estudiar. Él no necesita mucho, ni recibir los cultos, no. No necesita venir a estos estudios en muchas ocasiones, porque él ya lo sabe. Y nadie le puede enseñar. Ese es el problema que tiene, ¿verdad? Entonces eso lo lleva a la autodestrucción. Indudablemente que lo que se está llegando al riesgo que recurre es que va a la falta de instrucción. Se va a destruir, ¿por qué? Por su falta de sabiduría. Y eso es importante. Mire, no importa todo lo anterior. Y si usted aterrizó y dice, sí, bueno, sí, algunas cosas, yo por ahí ando, sí, pida sabiduría. Pida sabiduría. Y el Señor se la dará. Dice Santiago. Pida sabiduría para saber usted hacer la voluntad de Dios. Pues, bueno. Si usted no quiere que nadie le diga nada, pida sabiduría. Y cuando tenga la sabiduría, tendrá el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces se dará cuenta que va a quedar desnudo, no ante nosotros, ante el Señor. El quinto riesgo es el que se inclina a dañar a otros. Se inclina a dañar a otros. Es lo que decía el proverbio en el versículo 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado.
Alguien anda con un necio, necio se va a volver. Esa es una realidad. Y corre el riesgo de dañar a otro. ¿Por qué? El necio tiene una cualidad. Toma malas decisiones. Toma malas decisiones. Como él es sabio en su propia opinión, él no está sujeto a escuchar consejos. Entonces toma malas decisiones. ¿En qué aspecto? En lo financiero, en lo material, en lo sentimental, en lo laboral y en lo espiritual. Aquel que es sabio busca el consejo, busca el apoyo, busca quien lo guía, busca un mentor, busca conocer más de la palabra, busca un montón de cosas a través del Espíritu Santo, pero el necio no lo hace. Ante todo lo anterior, en contraposición, encontramos el Salmo 15. Váyase al Salmo 15. Y el Salmo 15 nos da la respuesta. Yo veo que son 10 para las 6, pero no sé. Bueno, ni modo, me va a tener que aguantar porque el reloj no lo arregló quien debe hacerlo. Lo pasamos al frente como a las 8, cuando yo me dé cuenta que son las 8 y ustedes lo agreguen. La pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es la pregunta de David. Pues yo le diré, por supuesto que el necio, no, ¿verdad? Ni el que se dice ateo, ni el ateo práctico no tiene esa calidad para estar allí. ¿Quién morará en tu monte santo? Dice la segunda pregunta, ¿va? Pues igual, tampoco. El necio por necio no puede estar allí. Ya en el 14, al final del 14, la Escritura nos mostró que va a haber una salvación, que hay una salvación. Nos deja ver a Jesucristo, porque dice en 14:7, la salvación, que de Sion saldrá la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se usará Jacob y se alegrará Israel. La salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Pero luego viene el salmista y se pregunta, ¿quién tendrá esa capacidad? ¿Quién? Y aquí viene lo importante. Y aquí viene lo que nosotros tenemos que asimilar. Número 1, el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón. ¿Y quién conoce si usted habla o no verdad en su corazón? Es Dios. Si usted está en primorada del Espíritu Santo, pues Él puede evaluar si lo que usted está haciendo es lo correcto. El que no calumnia, dice. En segundo lugar, esa es la segunda característica. El que no calumnia. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El chicle es bien sabroso, ¿verdad? ¿O no? A todos nos gusta. Y muchas veces a través del chicle, del chambre, estamos calumniando a nuestro prójimo. Muchas veces estamos aceptando una verdad que nos dicen sin ver, sin verificar si eso es. Viene de tercera, cuarta, quinta y décima ya en la cadena, ¿no? En los seminarios muchas veces se hace la dinámica para ver los defectos de la comunicación. Se trae a alguien, como que yo me traje a Roberto, le doy el mensaje y Roberto va y le da el mensaje a él. Y él le dice, dile el mensaje a él y lo van trasladando hasta que llega a donde está Wilber. Y Wilber le da el mensaje a Roberto. Y entonces yo le pregunto a Roberto, ¿es lo mismo que el mensaje que yo te di?
Y le digo, el 100% de las ocasiones es bien diferente. Ya lleva colas y patas, va corregido y aumentado. Eso pasa con el chamo. Pero muchas veces nosotros, eso hacemos, hermano. Miren, a veces es bonito cuando alguien nos dice, mire, mejor no me cuenten. Porque a veces es mejor no saber. No me digan. Está bien, mire, que yo le quería decir a usted, le pica la lengua, ¿va? Por pasarle el rollo, ¿va? Es que yo la vi, ¿a quién? Ya cuando usted le preguntó a quién, ya está, ya. Pero entonces, no me diga a quién. A él ni a ella, no quiero. No, dígale que no. Porque entonces ya usted ya se involucró, ya estuvo, ya entró en usted el pecado ese y usted le va a contar a otro. ¿O no? En las tiendas, viera cómo se sabe mucho la vida de cada uno. Si usted quiere saber la vida de alguien, vaya a la esquina, pero no en la del hermano Brizuela. Vaya a otra tienda, porque yo creo que el hermano Brizuela le da corte, mi hermana es. Solo a mí, cuénteme, le dice nadie. No va a saber nadie. Bueno, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo. ¿Quiénes de ustedes hacen mal a su prójimo? Me dirán ustedes, yo no le hago mal a nadie. Que a veces nos sacamos esa banderita. No, yo a nadie le hago mal. Pues le tengo una noticia. Usted este día ya le hizo mal a varias personas con las cuales se relacionó este día. Dice la Escritura que el que pudiendo hacer el bien no lo hace, se le cuenta como pecado. Trasladarle la palabra del Señor a alguien es hacerle un bien o es hacerle un mal. No trasladarlo equivale a hacer un mal, porque usted tuvo la oportunidad. No sé con cuántas personas se relacionó usted este día, no sé, lo ignoro. Pero usted tuvo la oportunidad de trasladarle el mensaje a alguien, de testificar con su comportamiento. Y peor aún, si este día, sabiendo que usted es cristiano, hizo algo que no debía y es señalado como cristiano. Botó la obra del Señor. En lugar de levantarla, usted sirvió de piedra de tropiezo. Sí sirvió, pero de tropiezo. Entonces, tomemos en cuenta que el que no hace mal a su prójimo es el que puede, el que no emite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué es eso? Lo mismo. ¿Alguien le va a hablar de su vecino? Póngale paro. Los problemas de su vecino son los problemas de él. Usted no tiene por qué andar llevando los problemas de su vecino. No debe. No me han puesto el reloj, es que yo sigo. Aquel cuyos ojos es vil, a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Tampoco tendrá oportunidad de entrar. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que a pesar de que a usted le hayan hecho alguna ofensa, alguna calumnia, algo que va fuera de lugar, usted no cambia. Usted dice, yo que me encargue de él. No pide venganza, únicamente Dios que se encargue de él. Quien con su dinero no dio a usura contra el inocente, ni admitió cohecho. Ya sabemos que el que no presta, los usureros, ¿no?
A un cristiano no está permitido. Pero aquí miren lo más hermoso. El que hace estas cosas que dice ahí, no resbalará jamás. Y por deducción podemos decir que el que hace estas cosas es el que habitará en el tabernáculo del Señor, es el que morará en el santo templo de Dios. Allá usted, yo no sé usted. Es su decisión. Seguir siendo parte del grupo de los necios o rendirse de una manera real a Cristo Jesús como su Salvador personal. Usted lo decide. Inclinen el rostro, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, porque para algunos probablemente de nosotros fue una amonestación, además de una enseñanza. Pero qué bueno, una amonestación a tiempo, qué bueno una enseñanza con tiempo. Y si hay alguno que aún no ha recibido a Cristo como su personal Salvador y está entre nosotros, solo levante la mano, quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que quiere recibir al Señor en esta noche? ¿Habrá alguien que levanta su mano? ¿Habrá alguien que quiere llevar algo? No salir como vino, sino llevar algo. ¿Y qué va a llevar? Salvación y vida eterna. ¿Y qué más? Al Espíritu Santo lo lleva a su casa, y en su casa es necesario que se mueva el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias infinitas por todos los que acá estamos, y si hubo alguien, darle una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se ponen de pie, vamos a cantar una alabanza más.